Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de matemáticas que se ha preparado para hoy. Vamos a empezar con el tema vectores en R2. El índice de contenidos que vamos a estar viendo el día de hoy es el objetivo, unas palabras claves relacionadas al tema, ejemplo didáctico de lo que son los vectores y cómo se podría usar también en la vida diaria, objetivos, definición de lo que son los vectores, también de lo que es la fuerza y la gravedad, los elementos de los vectores, ejemplos, también tenemos lo que son los vectores equipolentes y los vectores libres. Bien, dentro de las palabras claves que vamos a ver hoy en cuanto a los vectores, tenemos la misma palabra vector, lo que es la dirección, vamos a ver el sentido, la aceleración, el cuerpo y el movimiento. Cuando nosotros hablamos de un vector, decimos que es una herramienta que se utiliza en matemáticas y puede utilizarse para representar una magnitud física. Esto es muy importante que ustedes recuerden, los vectores están compuestos o tienen sus elementos o sus características muy importantes como es el módulo, la dirección y el sentido, que nosotros entendemos por dirección. Es una línea establecida entre dos puntos, el punto de origen y el punto final o el punto de extremo. Esto lo vamos a ver de manera más profunda cuando entremos a los elementos de los vectores. También tenemos que explicar lo que es el sentido y el sentido está indicando por el origen y por la punta de la flecha. La aceleración es la magnitud vectorial que expresa dicho incremento de velocidad. Es decir, la aceleración es el incremento de velocidad que nosotros presenciamos en algún acontecimiento. El cuerpo es un objeto físico y está determinado por la masa y el peso. Todo cuerpo tiene su característica, masa, peso y volumen. El movimiento es un cambio de posición que nosotros podemos apreciar dentro del plano cartesiano. Los vectores en lo que es el uso de la vida diaria. Esto es un ejemplo muy claro porque un vector o un radar no es más que el rumbo que se le da a una aeronave para proporcionarle guía de navegación mediante lo que nosotros conocemos como un radar. Esto es muy utilizado en la aviación para que los pilotos sepan o tengan conocimiento de la dirección hacia dónde van ellos a aterrizar. Así es como se manejan en estas empresas de aeronáutica. Entonces, todo lo que conlleve a una dirección, a un cambio de posición, a un movimiento, está relacionado con los vectores. Por lo tanto, podemos decir que en la vida diaria los vectores son muy importantes, ya que todas las actividades están relacionadas con movimientos, con cambios de posiciones y entre otras actividades. Los objetivos que vamos a alcanzar con esta clase es una familiarización con el entorno de los vectores R2, con sus elementos y también la manera de cómo nosotros vamos a graficar. Reconocer un vector e identificar los vectores equipolentes. Vamos nosotros con la definición. ¿A qué nosotros llamamos un vector? A un segmento de la recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Nosotros aquí tenemos un punto, ¿no es cierto? Y está representado con un vector. Aquí tiene su punto de origen y acá tiene su punto final, graficado con las coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y. Algo muy importante, vuelvo a recalcar, es que todos los módulos, todos los vectores tienen sus módulos, su dirección y su sentido. Aquí podemos nosotros ver
Aquí está representado por su módulo. La dirección es toda esta línea imaginaria que podemos ver y el sentido está representado por este extremo de la flecha. El uso de los vectores nos dice que se usa para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad y la aceleración, así como los movimientos dentro de un plano cartesiano. Cuando nosotros hablamos de los vectores, nos estamos relacionando a temas de física. Y en la física se maneja mucho la terminología como es la fuerza y la gravedad. No es lo mismo fuerza que gravedad. Alguien tal vez me puede decir qué entiende por fuerza y por gravedad, cuál sería su diferencia. Puede guiarse en los gráficos que están en la diapositiva. Marlene tal vez me quiere decir o tiene alguna idea de lo que es la diferencia entre la fuerza y la gravedad. Verá, Lindsay, no sé si está más o menos. Dígalo nomás. Es, es la ley de de la gravitación universal de una ley física que describe la interacción gravitaria entre distintos cuerpos con masa así. Mm, Atraen dos cuerpos, tenía que ser proporcional al producto de masa dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. No sé, licenciada. Exacto, sí. Algo le voy a mencionar. Cuando nosotros hablamos de gravedad, decimos que la gravedad es la fuerza con la que los cuerpos, como con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Es decir, no es lo mismo cuando yo lanzo algo, que estoy aplicando la fuerza, que cuando simplemente dejo caer y que por gravedad la Tierra lo atraiga a su centro. Porque como nosotros sabemos, cuando lanzamos algo por naturaleza, la Tierra tiende a atraerlo, es decir, cae hacia el centro de la Tierra. Eso es la gravedad. Mientras que la fuerza es cuando nosotros aplicamos dicha palabra, cuando nosotros lanzamos algún objeto hacia el espacio, cuando nosotros lanzamos algún cuerpo hacia el espacio y estamos aplicando fuerza. No es lo mismo fuerza que gravedad, porque la fuerza por inercia cae. Perdón, la gravedad por inercia cae, mientras que la fuerza nosotros tenemos que aplicarla para que el cuerpo pueda tener movimiento en el espacio. Pero sí está bien, estimada Marlene. Ya, esto es en cuanto a la fuerza y la gravedad. Vamos con los que son los elementos de los vectores. Como les había dicho desde el inicio, estas son las características más importantes de un vector. Todo vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo se refiere a la longitud o amplitud del vector o del segmento de la recta. Aquí nosotros tenemos esta parte, es el módulo. El sentido, tenemos la puntita o el extremo de la flecha. El punto de aplicación lo tenemos aquí. Bien, aquí tenemos nosotros cómo se representan los vectores. Se representan de esta manera, con una flechita en la parte superior de sus coordenadas, de sus letras que le están representando, tanto al origen como al extremo. ¿Cómo nosotros podemos graficar un vector? Lo primero que tenemos que hacer es el plano cartesiano, ¿no es cierto? Con su eje X, que lo tenemos al eje horizontal. Perdón, aquí es X. Y su eje Y, que lo tenemos en forma vertical. Entonces, a nosotros nos dan un origen 0.0. ¿Qué quiere decir esto? Que en X, esta parte está representando a la X.
y esta parte está representando a la Y. Entonces, para X yo voy a tener 0 y para Y también 0. Por eso que el punto lo sitúo aquí, en este punto de aquí de origen. Mientras que nos da un extremo con coordenadas 4,3. Recuerdan que esto es X y esto va a ser Y. Siempre que ustedes tengan un par ordenado, esto se le llama par ordenado o también coordenadas, este lado de aquí es X y el de acá es Y. Entonces vamos a situar en el plano cartesiano el extremo. 4 para X, contamos para X, 1, 2, 3, 4 y 3 para Y. Encontramos aquí el 3. Graficamos y acá nos queda su punto de extremo. ¿Hasta ahí está todo entendido? Sí, licenciada. Ya. Un vector fijo en el plano cartesiano, nosotros también podemos encontrarlo en el punto de origen 0,0 o un punto de origen de acuerdo a cómo nos estructure dentro del ejercicio. Entonces acá nosotros tenemos un punto de origen con origen A, el par ordenado o la coordenada nos da 2,3 y en su punto B, que es el extremo, nos está dando el par ordenado 7,5. Vamos a identificar los puntos en el plano cartesiano. Para X es 2. Aquí tenemos el 2, pero para Y tenemos 3. Por eso el punto se sitúa en este lado. Acá tenemos Y, para Y 3 y para X2. Entonces aquí es el punto de encuentro, el punto de origen. Vamos para el siguiente punto a graficarlo. Tenemos 7,5. 7 para X y 5 para Y. Aquí tenemos 7 para X, hemos identificado, y para Y 5. Acá entonces trazamos la línea hacia el punto donde se intersecan los dos, donde se cruzan los dos, y es este el punto extremo. Y así es como se grafica un vector fijo. Me parece que en la tarea sí está que tienen que graficar un vector fijo en el plano cartesiano. Únicamente tienen que determinar sus coordenadas, tanto con su punto de origen como su punto extremo o su límite. Ubican los puntos en el plano cartesiano y trazan el vector. Vectores equipolentes. Dos o más vectores son equipolentes si tienen o si cumplen con las tres características. Deben tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. En base a eso, en este gráfico que nosotros tenemos aquí identificado en el plano cartesiano, ¿cuál me dicen ustedes que son vectores equipolentes? Cumpliendo con la característica o con la condición de que los vectores equipolentes tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Recuerden que por su participación yo les estoy incentivando con un puntito a la prueba que ustedes tengan más bajo dentro de esta semana, dentro de esta tareita. Fabiola estaba alzando la mano. ¿Alguien me puede decir cuál de estos vectores son equipolentes? Los vectores equipolentes son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Díganme con colores, los colores de qué vectores son equipolentes entre sí. El color verde, licenciada. Sí, muy bien, estimada Marlene Quiroz, correcto. El color verde. Muy bien. Sí, es correcta la respuesta. ¿Por qué? ¿Tiene el mismo módulo? Sí, si ustedes se dan cuenta, no importa que esté en diferentes puntos dentro del plano cartesiano.
pero cumple con la condición de que tiene el mismo módulo. La dirección cumple porque la flechita está direccionada hacia el mismo direccionamiento y el sentido. Ya, lo mismo nosotros podemos decir de los vectores de color negro. Tienen el mismo módulo, la misma dirección, porque tienen el mismo grado de inclinación. Si ustedes se pueden dar cuenta, tienen el mismo grado de inclinación en el plano cartesiano. Únicamente están en diferentes puntos, ubicados en diferentes puntos, pero de ahí las condiciones son las mismas. Aquí también tenemos nosotros más ejemplos de lo que son los vectores equipolentes. Como pueden ver, dentro de un plano cartesiano pueden estar ubicados en diferentes puntos, pero deben tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Dos vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Como les había dicho hace un momentito, aquí tenemos ejemplos de vectores equipolentes. ¿Están ubicados en un mismo punto? No, están ubicados en diferentes puntos dentro del plano cartesiano, pero cumplen las condiciones de igualdad, tanto en el módulo, tanto en su dirección y en su sentido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué nos dice que son los vectores libres? Se llama vector libre. ¿Perdón? Licenciada, por el momento. Dígame. Ya, bueno, continuamos con lo que son los vectores libres. ¿Y qué nos dice que son los vectores libres? Son vectores libres el conjunto de todos los vectores que son equipolentes entre sí. Es decir, los vectores libres están abarcando a todos los vectores que son equipolentes. Los equipolentes pertenecen al conjunto de vectores libres. Aquí tenemos ejemplos de vectores libres. Como les decía, tienen su punto de origen, su punto de extremo, identificados en un plano cartesiano. Los vectores libres son parte, los vectores equipolentes son parte de o pertenecen al conjunto de vectores libres. Bien, estimados estudiantes, ahora sí les voy a hacer estas preguntitas. A ver cómo me interactúan. Yo les voy a estar subiendo un puntito en la prueba que tengan más bajito. No importa si se equivoquen, me interesa que participen para yo darles la retroalimentación necesaria. A ver, compara los vectores que determinan los vértices del cuadrado de la ilustración. Aquí tenemos un cuadrado, ¿no es cierto? Y nos dice qué vectores tienen el mismo módulo. Recuerdan que el módulo es el espacio que hay entre el punto de origen y el extremo. Entonces, en base a esto, a lo que les acabo de decir, ¿qué vectores de este cuadrado tienen el mismo módulo? Sonia Riofrío. Listen, la pregunta sería la C, 2 de 2, ¿no es cierto? Recuerden que un cuadrado, el concepto de cuadrado es que tienen todos sus lados iguales, ¿no es cierto? Entonces, si el módulo es del espacio que hay entre el punto de origen y su extremo, si estamos hablando nosotros de un cuadrado que todos los lados los tiene iguales, entonces la respuesta es todos, porque un cuadrado tiene todos sus lados de la misma dimensión, del mismo tamaño.
Ahora ustedes viendo la misma imagen, ¿qué vectores son equivalentes entre sí? Recuerden ahora sí que los vectores equivalentes son aquellos que tienen el mismo módulo, es decir, el mismo espacio, la misma dirección y el mismo sentido. En base a esto, de este gráfico que vemos aquí, ¿cuáles son equivalentes entre sí? Es decir, cuáles tienen las mismas características en cuanto al módulo, la dirección y el sentido. En el cuadrado, Listen, sería el punto D, ¿no es cierto? En el... ¿Perdón? El punto D. Sí, mi estimada, muy bien. Sonia Riofrío, ¿verdad? Sí, Listen. Ya. Bien, estimados estudiantes, sí. Esa es la respuesta. Porque este punto de origen es equivalente entre el de acá, B y C. De A hasta D tiene el mismo módulo, sí, el mismo espacio, la misma dirección y el mismo sentido. Y este con el de acá son idénticos. ¿Por qué estos de acá no? Porque acá ya le está cambiando la dirección. No es la misma dirección entre este y el de acá. Por eso la respuesta es el literal D. Los vectores A y D, el vector de origen A y extremo D, y el vector de origen B que va hacia el extremo C. Estos son los únicos vectores que son equivalentes entre sí. Bien, como ya les había explicado, el uso de los vectores en la vida cotidiana es muy importante porque denota todas aquellas actividades que tienen que ver con un direccionamiento, que tienen que ver con los movimientos que nosotros realicemos, como bailar, hacer ejercicios, hacer las tareas, inclusive dormir. La aplicación de los vectores es, en conclusión, muy importante. Estimados estudiantes, no sé si les quedó alguna duda. ¿Tienen alguna duda acerca de la tarea, cómo graficar? Me parece que en la primera parte lo que tienen que hacer es delimitar coordenadas y en base a eso dibujar el plano cartesiano y proceder a fijar los puntos para dibujar su vector. Licenciada, este tema estamos haciendo de la tarea 11 y 12, ¿verdad? Del plano cartesiano más o menos usted mandó la tarea 11 y 12, ¿o me Sí, equivoco? esta clase es del tema 11 y 2, de la semana 11 y 2. Listo, licenciada. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Fabiola, dígame, está levantando la mano. Estimada Fabiola. Bien, creo que no. Bien, estimados estudiantes, sin más que decir, cualquier duda pueden escribirme al WhatsApp. Siempre estoy presta para responder a sus inquietudes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y lo más importante, cumplan con las tareas. Listen, disculpe que le interrumpa, pero ¿y los que ya entregamos? Los que ya entregaron, si está de acuerdo a lo requerido. No sé cuál es la pregunta. Es que usted me envió al WhatsApp y, o sea, yo ya entregué. Ya, sí, está bien. Déjelo nomás así como haya desarrollado usted. Yo ya estaré Ya. revisando. Sí, yo ya voy a estar revisando. El momento que revise ya le puedo poner algún comentario. Ya, listo. A ver por Gracias. WhatsApp. Ya. Gracias, Luz. Listo, estimados estudiantes, que tengan un excelente fin de semana. Me despido de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Luego, Lice.
Hasta luego, Lisen. Chao. Chao.